En este episodio vamos a comprender la Biblia metafísicamente. Estoy compartiendo algunos principios que se repiten una y otra vez a lo largo de las historias, las parábolas, las profecías, los poemas, etc., que explican la interacción entre el ser humano y Dios, o la inteligencia infinita que es la vida misma. Bueno, pues entonces comencemos desde ya. Para que saques mejor provecho de este episodio, te recomiendo que escuches el episodio anterior, el episodio 262, porque allí establecimos las primeras bases para la comprensión de la Biblia desde una perspectiva metafísica. Y en este episodio simplemente vamos a continuar. El siguiente principio que la Biblia repite con muchísima frecuencia es que la ignorancia de las verdades, esas verdades que conversamos en el episodio anterior, es lo que trae todos los males que nosotros estamos enfrentando como seres humanos. En la Biblia, el mal no es una fuerza. Esto es muy importante, presta mucha atención. En la Biblia, el mal no es una fuerza aparte del bien, sino que es la ignorancia, es el olvido, es la expresión de esta desconexión de la naturaleza divina del humano. Es esta experiencia que estamos viviendo de que estamos desconectados, aunque eso es imposible. Entonces la Biblia no representa el mal así como un ente activo, como un poder, no, sino que la Biblia lo que está enseñando es que la ausencia de la comprensión del bien, que es lo único que existe, trae eso que nosotros experimentamos como el mal. Justo como hemos mencionado muchas veces por aquí, el mal no es oscuridad, es simplemente falta de luz. Todo mal es simplemente el resultado de una interpretación mala que hemos hecho sobre la ley. Es un error, es una confusión que nosotros tenemos. Así, cuando tú y yo olvidamos quiénes somos, quién es Dios, cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestro cuerpo, cómo se manifiesta la vida, la creación, entonces, en ese olvido nos llenamos de confusión, de miedo, de caos. Pero presta atención aquí, porque no es que Dios castiga, es que la ley mental responde a nuestra ignorancia y entonces como consecuencia experimentamos el dolor que sería el efecto de esa confusión, de esa ignorancia. Escucha esto. Cuando una persona deja de reconocerse como esa expresión natural de Dios que es, cosas que nos pasan a nosotros, a todos, a ti, a mí, a todos nos ha pasado. Cuando dejamos de reconocernos como esa expresión de Dios, aparece esa sensación de separación que es el primer mal. Y estoy poniendo ese mal entre comillas. Míralo, ya lo vimos el episodio pasado, pero vamos a recordarlo. Adán y Eva, después que fueron sugestionados por ese simbolismo de la serpiente, ¿qué dice? ¿Qué sucedió? Dice que tuvieron miedo, que se vieron desnudos. Aquí no está hablando de una culpa moral. El versículo de Génesis 3 dice, y se escondieron de la presencia de Dios. Entonces atención a esta parte, porque si la misma Biblia te dice que Dios es omnipresente, o sea que está en todas partes, entonces para que la Biblia tenga coherencia, ese escondite del que habla en Génesis 3, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Esto no podía ser físico, no podía ser un lugar, porque si Dios es omnipresente, no importa el lugar que fuera, ahí va a estar Dios. Entonces ese escondite tenía que ser psicológico. Está hablando de la mente, está hablando de esa desconexión que uno siente, de no saber quién uno es. Y cuando la mente no sabe quién es, se llena de miedo, de vergüenza, de confusión. Hay un esfuerzo sobrehumano por hacer las cosas, y a eso es que nosotros le llamamos mal. Y todos estos son efectos de la misma causa. ¿Cuál sería la causa? Pues que ignoramos nuestro origen divino. Y cuando hablamos de ignorancia, nos referimos a no saber cómo funciona la vida. A ver, yo te pregunto, porque a mí no me enseñaron. ¿A ti te enseñaron cómo funciona la vida? ¿Fuiste a una escuela y te enseñaron, mira,
La vida funciona así, así. Esto es la vida. Cuando nosotros nacemos, no sé qué. Cuando nosotros morimos, no se nos enseñan esas cosas. Todos llegamos aquí sin entender la vida. La estamos recordando en la medida que la vamos viviendo. Y es la ignorancia de no entender cómo funciona la vida, de no entender cómo funciono yo, de no entender quién soy yo, de no entender quién es mi hermano, mi pareja, mi familia, de no entender qué es esto que nosotros llamamos planeta. Eso causa sufrimiento. Jesús dice una frase que puede resumir todo esto. Dice, ustedes cometen errores, ustedes erráis, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. No puede estar más claro. Si pecar es errar al blanco. ¿Qué es el blanco? El blanco es la sabiduría, es el conocimiento de quiénes somos. Tan pronto olvidamos quiénes somos, las mismas leyes que nos salvan son las mismas leyes que nos aplastan. Y a eso llamamos mal. No porque el mal sea así un poder aparte del bien, sino que al no saber cómo funciona la mente, cómo operan las leyes de la vida, eso produce pensamientos sin dirección. Eso produce emociones que nos dominan. Eso hace que heredemos creencias. Eso hace que aceptemos sugestiones. Nos hace creer que todo lo que vemos afuera es lo real y nos causa miedo. ¿Ves? La Biblia muestra que cuando el ser humano piensa sin entender que su pensamiento crea, entonces queda como atrapado en sus propias imágenes internas. ¿Tú te has sentado en algún momento a darte cuenta que tú puedes crear imágenes internas? ¿Has visto lo increíble que es eso? ¿Lo interesante que es eso? Si no nos sentamos en algún momento así con nosotros mismos, solitos, no celular, no libros, no televisión, no nada, solo contigo aquí adentro, te puedes dar cuenta cómo tú eres capaz de crear imágenes internas. Si esas imágenes internas vienen de este olvido de no saber quiénes somos, se van a ver feas. No va a ser bonito estar contigo. Cuando comienzas a recordar, es lindo sentarte con tu propia mente y observar tus imágenes internas, porque has llegado a la conclusión, al conocimiento de que tu pensamiento crea, de que todo está ahí, de que es un poder increíble que estás empezando a entender cómo funciona. Y que es tan increíble ese poder, que es tan increíble que tú puedas ver cosas adentro de ti, que tú puedas escuchar cosas adentro de ti, que esa ignorancia de eso es lo que te produce un sufrimiento, porque te permites pensar, escuchar adentro de ti cualquier bobería que es sugestión humana. La Biblia habla de esta ignorancia y dice que es el mayor error humano. El mayor error que nosotros estamos reconociendo ahora mismo es que confundimos el efecto con la causa. La Biblia muestra que la persona cree que la forma física, la materia, determina su vida, y eso es idolatría. Por eso es que la Biblia habla de idolatría, es un mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Escucha bien esto, dice, delante. Creo que esto deberías hasta notarlo. Dice, delante. No tendrás dioses ajenos delante. Primero. Fíjate cómo está aludiendo a la causa. Si la causa es lo primero, entonces no puedes poner el efecto primero que la causa. O sea, nada puede ir primero que Dios, porque Dios es la vida misma, Dios es espíritu, y todo tiene que nacer del espíritu. Por eso la Biblia te dice, todo lo que vemos nació de lo que no se veía. Toda la materia nació del espíritu. Y esto no se te está imponiendo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¡Qué miedo! Es simplemente que es imposible, no se puede. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Está hablando de que no podrás otorgarle, ni aunque tú quisieras, no podrás otorgarle poder al efecto. Tienes que irte a la causa.
Todo esto nace de un error, es confusión, todos estamos recordando. Por eso es que es tan importante que nos tengamos paciencia y que comprendamos que el universo material que estamos viendo es un efecto y que la única manera en que nosotros podemos cambiar nuestra vida es si vamos a la causa. Jesús también explicó esto y lo hizo con un versículo hermoso. Jesús dijo, mientras estaba colgado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo: Padre, perdónalos porque son malísimos. No dijo: Padre, perdónalos porque pecaron. Dijo: no saben. No saben. O sea, son ignorantes. Porque son ignorantes, hacen lo que hacen. Está diciendo, no saben quiénes son. Y por eso están actuando bajo una sugestión colectiva. No saben que sus actos provienen del miedo. No vienen de la verdad del Espíritu. Entonces la Biblia te muestra una y otra vez que eso que llamamos mal y que le tenemos tanto miedo, mira, es tan automático esto. Estamos tan programados para creer que hay un mal, que cuando uno tiene un deseo, casi siempre lo primero que te llega a la mente es: esto es muy bueno, o quizás es difícil, o piensas: ¿y si no me sale? ¿Y si no lo logro? ¿Ves? Es automático. Estamos programados para creer que hay algo que puede evitar que uno obtenga lo que necesita, obtenga lo que quiere, etcétera, etcétera. Asimismo, Oseas, ya sabes que es un libro de la Biblia y que habla de un profeta. Oseas dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No te está diciendo: mi pueblo perece por falta de plata, de oro, de dinero. No. Perece, le va mal, entre comillas, ese mal, ya lo sabes, por falta de conocimiento. Eso está muy claro. Esa falta de conocimiento es lo que como humanidad nos ha llevado a esta ceguera, a esto que parece esclavitud, a esta falta, esta carencia y finalmente a la muerte, a eso que nosotros llamamos muerte, que no es más que el mal uso de nuestro poder, de nuestros poderes divinos, que inherentemente son buenos, pero como no los sabemos utilizar, parece que nos aplastan. Por eso la Biblia te dice: el conocimiento de la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre de miedo, de sugestión, de las creencias que todos heredamos. Tú llegaste a este planeta con una mamá y un papá. Esa mamá y ese papá tuvieron otra mamá y otro papá, y así sucesivamente. Todos hemos heredado creencias. No te puedes deshacer de eso. No es como: nunca fui a una escuela, nunca me enseñaron. Es mentira, todos tenemos una programación. Y por eso, cuando nosotros estamos pensando, no parece que está pensando un individuo, están pensando multitudes de personas en ti. Y esto es la espiritualidad, que nosotros seamos capaces de pensar por nosotros mismos, que dejemos atrás estas cosas que hemos heredado, que nos hagamos libres de culpa, de interpretaciones erróneas, de autoengaño. Así que para concluir este primer principio, ¿no?, que estamos explorando, no podemos pasar por alto ese libro que infunde tanto miedo cuando la gente lo lee. El libro de Apocalipsis, ¿no? Ya que estamos hablando del mal, el libro de Apocalipsis parece que infunde muchísimo temor. Pero en realidad, mira, el mismo nombre del libro te dice de qué se trata. Apocalipsis en realidad significa quitar el velo, revelación, revelar. Es lindísimo. Está diciendo: voy a revelar lo que siempre estuvo ahí, pero tú estabas ciego y no veías. Y es perfecto que ese sea el último libro de la Biblia. Es un libro sobre el fin, pero no es sobre el fin del mundo, es sobre el fin de la ignorancia. Eso yo creo que deberías anotarlo por ahí.
Las imágenes que aparecen en ese libro, que parecen así, súper violentas, súper terribles, no están describiendo un mal real. Está hablando de lo que ocurre adentro de la mente humana. ¿Tú sabes lo que es estar dentro de tu mente cuando estás muy confundido? Cuando estás pasando por una cosa que parece que te supera. No son esos monstruos, bestias, parecen grandísimos en tu mente. Está hablando de eso. Esas imágenes violentas. Está hablando de qué sucede cuando nuestra mente se separa de su origen natural. Son metáforas, son muy intensas, pero están mostrando cómo se siente la vida cuando uno se desconecta de su propio ser. Por ejemplo, la bestia, que según yo, es símbolo de ignorancia colectiva. Por eso la Biblia dice que esa bestia tenía 7 cabezas. Vamos a ver esto un poquito más profundo. Sabes que el 7 está hablando de completar, ¿no? Cada vez que en la Biblia se menciona el 7, es como el cierre de un ciclo. 7 días de creación, por ejemplo, ¿no? Entonces, está hablando de cerrar. Es un número que representa una tarea completada. Entonces, en Apocalipsis, tú lo vas a ver como 7 iglesias, 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, que si 7 copas. El libro parece que está saturado de 7. Entonces, mira el 7 como una totalidad. Entonces, cuando se está utilizando el 7 para hablar de cosas como luminosas, se te dice 7 iglesias, 7 espíritus. Es como plenitud, completitud, cierre del ciclo, pero desde el punto de vista divino. Entonces, cuando se te dice así, cuando se usa el 7 para demostrar una cosa oscura, por ejemplo, las 7 cabezas de la bestia, está hablando de un cierre, una plenitud, pero de la realidad distorsionada. No es que haya una perfección del mal, entre comillas, no, sino que la conciencia separada llegó a su máxima expresión posible. ¿Me doy a entender? Entonces, si cabeza, piensa en esto, si cabeza es el centro del pensamiento, es foco de dirección, es donde está la inteligencia, entonces 7 cabezas tiene que hablar de 7 formas completas en que la conciencia, en que la mente colectiva se organiza fuera del uno, o al menos experimentándose en esa creencia de que está fuera del uno, aunque ya sabemos que eso es imposible. Entonces, ¿sabes que la Biblia habla de política? Entonces, históricamente, este texto te está hablando de reinos, de sistemas políticos, de imperios. Entonces, ¿qué sistemas vemos repetirse en este planeta? En este momento en el que estoy grabando este episodio, todavía estamos en el 2025. ¿Cuáles son esos sistemas que nosotros podemos ver? Mira, vamos a verlo como si fueran cabezas. Míralo así. Podemos ver el sistema de la cabeza del poder y la dominación. Podemos ver la cabeza del miedo y de esa seguridad exagerada que el ser humano está buscando en lo físico, en lo material, en el dinero, en una pareja, en lo que sea. Podemos ver, por ejemplo, la cabeza de la avaricia, la cabeza de ese comercio desalmado que todavía estamos experimentando en nuestro planeta. Podemos ver la cabeza de la idolatría religiosa. Podemos ver la cabeza de la violencia, de la guerra. Podemos ver la cabeza de la culpa, de la ley que se distorsiona. Podemos ver la cabeza del ego, de cómo ahora hay un montón de celebridades y todo el mundo las adora y es ego, 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 ego. Míralo así. Las 7 cabezas son como la exaltación del personaje colectivo que nosotros tenemos en este planeta, que estamos sosteniendo un mundo sin reconocer todavía, aunque será imposible que no se reconozca, sin reconocer en este momento todavía todo el mundo su origen espiritual. Pero date cuenta que el libro no termina así, porque el libro dice, ha caído Babilonia. Ya después te estudias esto más profundo en tu casita. Ha caído Babilonia. Cuando ese ciclo se cierra, 7,
ciclo 7 se cumple, se agota. Entonces, te dice la Biblia, que aparece la nueva Jerusalén. Ahora te aparece la mente entregada al Espíritu. Entonces, hablemos de Babilonia versus Jerusalén. La caída de Babilonia es el colapso de un sistema mental. Babilonia no es una ciudad física. Ha caído Babilonia, dice la Biblia, por ahí en Apocalipsis. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué representa? Babilonia es el símbolo de la mente que está construida sobre creencias falsas, que se mide al futuro, apego a la forma, dependencia del externo, esos pensamientos heredados sin conciencia, uno identificarse con el ego, que todos tenemos uno, por cierto. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Babilonia significa confusión, significa mezcla, es desorden mental. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. No está hablando de un país, está hablando de estructura psicológica de una persona que está viviendo sin la luz espiritual. Babilonia cae cuando la conciencia se despierta, o sea, cuando soy capaz de darme cuenta que tengo un proceso psicológico, que yo soy un proceso psicológico, que tengo una mente, que tengo emociones, que tengo un cuerpo, que tengo reacciones, que yo comience a darme cuenta de eso, es que se despierte mi conciencia. Ya no estoy en Babilonia, se cae esa ciudad, se cae la confusión. ¿Y por qué se cae? Porque fíjate que dice que es como que se desploma. ¡Pum! ¿Por qué? Porque nunca tuvo base real. Pero mira, esto lo podemos ver todavía más profundo en la Biblia. Porque lo de Babilonia no aparece por primera vez en Apocalipsis. Al contrario, aparece al principio de la Biblia. ¿Tú te acuerdas de la Torre de Babel? Babel, Babilonia, Babel. Ambas tienen la misma base. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel también habla de confusión. Ya sabes que después del diluvio se dice que los seres humanos tuvieron miedo y se dijeron, vamos a construir una torre altísima, algo que llegue hasta el cielo. Por si acaso Dios se le ocurre otra vez destruir la tierra con agua, bueno, pues subimos así, hasta allá arribota, y ya no nos vamos a morir. ¿Ok? Eso dice la historia. Pero también la historia cuenta, atención aquí, dice que Dios confundió su lenguaje. Y aquí tú te dice, pero ¿cómo así? El mismo Dios vino y dijo, no, señor, ustedes no van a hacer nada. Porque dice que Dios los confunde. ¡Ay, qué injusto! No. Vamos a ver esto. Cuando la Biblia dice, y el Señor confundió el lenguaje de todos, no está describiendo así como un acto injusto, deliberado de Dios, un castigo. No. La lectura literal de la Biblia, que ya hemos dicho en el capítulo pasado, en el episodio pasado, establecimos que no se puede ver literal. Pero si tú lo ves literal, eso hace parecer que Dios es un ser que te está observando desde afuera, que se molesta, se irrita y baja a castigarte. Y así rompe con el plan que tenían todos estos humanitos pequeños insignificantes. No les voy a permitir que esto pase, así que voy a causar confusión. Así es como se lee, si lo lees literalmente. Pero en realidad esas ideas no pueden coincidir con la naturaleza de Dios, que es espíritu perfecto, que es orden, que es amor, que es inmutable. Así que, ¿qué está describiendo realmente el texto? Bueno, pues el texto está describiendo el movimiento interno de nuestra conciencia humana cuando pierde su conexión con el espíritu. ¿Cómo sabemos esto? Porque metafísica, cuando se dice el Señor, no está hablando de un personaje. El Señor es el nivel más alto de conciencia dentro de cada individuo. Entonces Dios no confunde, sino que la confusión surge automáticamente cuando la mente se aleja del espíritu. Ya sabemos que en la Biblia Dios es luz, es orden, es claridad, es ley, es verdad, es inteligencia pura. Y sabemos que nada de eso, escúchalo bien, nada de eso puede confundir.
sino que la confusión aparece cuando nuestra mente humana deja de alinearse con ese orden. ¿Lo ves? No es que la ley nos castiga, solo actúa. Es la ignorancia de la ley lo que nos está produciendo experiencias dolorosas. Dios no viene e interfiere, no se mete contigo. La conciencia se autodesorganiza cuando está operando sin luz. La ley espiritual, como la ley física de la gravedad, a ver, pues no es que te castiga. Tírate de un tercer piso, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia abajo? ¿Lo ves? No, ay, la gravedad me castigó, qué mal es la gravedad. No, así opera esa ley. Entonces lo mismo ocurre en Babel. No es Dios actuando y diciendo, pues no señor, ustedes no van a construir esa torre. No, es la mente experimentando el resultado de su propio estado interno. Es solamente que el texto lo está diciendo desde un punto de vista humano, no metafísico en primera instancia. ¿Lo ves? Entonces, regresando al Apocalipsis, cuando la Biblia habla de Babilonia, no se te puede olvidar que está hablando del estado de la mente cuando está confundida. Pero cuando eso cae, aparece Jerusalén. Aquí viene otra cosa interesante. Cuando la verdad aparece, ese sistema interno que uno tenía confuso, aparece la nueva Jerusalén. Jerusalén está compuesta por dos palabras. Jeru, que significa fundación, establecimiento, instrucción. Y Shalom, paz, plenitud, integridad, orden divino. Por lo tanto, cuando uno dice Jerusalén, está hablando de esa ciudad que está fundada sobre la paz. Ciudad de la paz eterna. Entonces Jerusalén simboliza ese centro interior que tú tienes, que yo tengo, donde reina la verdad. Por eso en Mateo se te dice la ciudad del gran rey. ¿Quién es el rey? Es ese espíritu dentro de cada ser humano. Y la ciudad es la mente donde vive ese rey. Es la mente cuando reconoce esa realeza interior. Por eso Apocalipsis describe a Jerusalén celestial y no está hablando de una cosa geográfica. Es un estado de la mente, es un estado vibratorio, porque dice, desciende del cielo de Dios, ataviada como una novia. Esto está lleno de simbolismos. Vamos a verlo. Descender. ¿Qué es eso? Tomar forma. Tomar forma del cielo. ¿De dónde descendió? Del cielo, del plano espiritual. Novia. Novia es unión consciente. ¿Con quién? Con el esposo, dice la Biblia. ¿Quién es ese? El que engendra. ¿Quién es el que engendra? El espíritu. Porque todo nace del espíritu. Y dice que viene adornada. O sea, está embellecida por la verdad. ¿Lo puedes ver? Es la conciencia transformada porque se ha revelado. Apocalipsis se ha revelado. Por eso el texto te dice, ya no habrá más noche allí. Noche. Uy, vamos a vivir en un lugar en donde jamás se va a hacer de noche. ¿Te hace eso sentido? No, es simbólico. Noche es falta de conocimiento de la verdad. Donde hay comprensión ya no hay confusión. Llegó la luz. No tuvimos que luchar contra la oscuridad. Encendimos la luz. Ya no hay noche. Entonces Babilonia y Jerusalén son estos dos estados de la mente humana. Babilonia, la mente confundida, dominada por creencias falsas, por sugestión, por miedo. Y luego está Jerusalén, la mente iluminada, alineada con la verdad, fundada sobre la paz. ¿Ves cómo son ciudades internas? Son dos niveles de la misma conciencia. Babilonia, la mente que olvidó, que se siente separada, confundida. Jerusalén, la mente que está en paz, es la mente que recordó. Así que eso establecido, pasemos al siguiente principio. El poder mental sin madurez es peligroso.
Y por eso la Biblia oculta mucha verdad en símbolos, parábolas y alegorías. Vamos a ver esto. Hay un principio espiritual que tú lo vas a ver en toda la Biblia, y es que el poder mental es real. Eso es indiscutible. Pero solo puede usarse correctamente cuando el individuo ha desarrollado esas cualidades espirituales que sostienen ese poder mental. Por eso la Biblia parece profundamente moral, y en su primera capa en realidad sí lo es. No matarás. Te dice eso, te dice no vas a matar. Eso es una cosa obviamente puramente moral. No robes. Moral. Y hay muchas menciones morales en la Biblia, pero eso es solamente la primera capa. ¿Cómo podemos saber esto? Porque la vida se manifiesta en 3 niveles: el nivel espiritual, el nivel mental y el nivel físico. Y la Biblia aborda estos 3 niveles, y la mayoría de las personas solo se fijan en el nivel físico material, y ese es el nivel moral. ¿Por qué es así? Bueno, porque ese nivel, hasta cierto punto, protege. Hay personas, según yo, que les hace mucho bien estar dentro de un sistema religioso y dentro de, inclusive, un sistema que se les diga qué tienen que hacer y cuándo tienen que hacerlo, porque su nivel de conciencia todavía requiere de esa guía, que se le indique qué hacer y qué no hacer. No mates, no robes, no mientas, no envidies, porque si esta persona, en su nivel de conciencia, sabe que total, nadie se muere, que a nadie le puedes robar nada, que cuando mientes te mientes a ti, va a intentar manipular. ¿Lo ves? Terminaría haciéndose mucho daño, porque de lo contrario, esa ignorancia de ese poder va a terminar aplastándole. Entonces la Biblia está escrita para esos 3 niveles: el nivel espiritual, el nivel mental, el nivel material. Y la mayoría de las personas solo comprenden el más simple, el material, que aborda esos temas muy morales. ¿Por qué? Porque sin madurez, escucha bien esto, sin madurez, el pensamiento se vuelve muy egoico, tiene deseos muy egoicos, manipula, proyecta miedo, tiene una imaginación destructiva, aplasta. Por eso la Biblia no expone sus leyes abiertamente. Están protegidas en símbolos, en parábolas, en visiones. Y no es, wow, pero qué elitista es la Biblia. No, es misericordia en realidad. Así lo veo yo. Está escrita para que el que está listo pueda recibir. Y solo el que está maduro que pueda comprender. El que está despierto, entonces se individualiza. Y esto es una cosa que estamos estudiando ahora muy profundo en nuestra escuelita de metafísica. Cómo pasar de tener una personalidad a ser individual. O sea, a ser alguien que reconoce su origen divino y que sea capaz de pensar por sí mismo. Individualizarse aún dentro del uno. Jesús lo dice abiertamente, dice, la verdad no se le da a todos de la misma manera. Cuando los discípulos le preguntan que por qué él habla en parábolas, él les responde una cosa que es muy metafísica. A vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino, él dijo, pero a ellos no. Uy, ¿qué significa eso? Fíjate que Jesús está como distinguiendo 2 estados, 2 niveles de conciencia. Los que están listos para comprender esa ley interna y los que todavía van a necesitar historias, imágenes, símbolos. ¿Por qué? Porque acuérdate que las mismas leyes que pueden liberar el alma también pueden amplificar los errores que tenemos en el ego. Entonces Jesús les dijo, porque viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Puedes entender esto? No porque Dios dice, a estos no, a estos sí, estos me caen bien, estos no. No, es porque la conciencia no está todavía preparada para interpretar correctamente. Entonces la Biblia oculta porque la mente inmadura va a utilizar el poder para el ego. Estoy muy clara de que por ley de vibración, estos episodios solo están llegando a personas que están vibrando con eso. Y es una ley
No es una cosa que, Natalie se puso ahora toda elitista. Para algunos sí, para algunos no. ¿Qué es? Sube un video en YouTube y lo ve el que quiera. Y no el que quiera, en realidad, el que vibra con eso. ¿Lo puedes entender? Entonces, ya lo vimos antes por aquí. Primero el carácter y luego el poder. La literalidad con la que muchas personas toman la Biblia protege a quien todavía no sabe utilizar el poder mental de una manera consciente. Lo mantiene como en una etapa de obediencia. Es una obediencia simple hasta que su imaginación pueda madurar. Es misericordia. Jesús también dijo, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Parece como si las cosas no funcionan. Pero solamente es como si te dieran un auto muy veloz, muy poderoso. Pero tú no lo sabes manejar, así que avanza como torcido, para acá, para allá. Por eso la Biblia está educando a la conciencia y luego te entrega la ciencia para que tú sepas manejar ese auto y lo lleves a donde tú quieras. Por eso hay otro versículo que te dice, al niño espiritual se le da leche y al maduro se le da alimento sólido. Eso es otra cosa que está muy, muy clara. Jesús dijo, aún yo tengo muchísimas cosas que decirle a ustedes, pero ahora no las pueden sobrellevar. Entonces es obvio que la verdad se entrega por etapas para que la mente no abuse de ese poder y no se pierda en el ego, en lo que cree vanamente que es el poder mental sin amor. Es peligroso. Entonces la Biblia solo abre puertas a quien puede utilizar ese poder como el Espíritu crea, que es desde la sanación, desde la libertad. Así que pasemos al siguiente principio. Y este es muy interesante, porque en la Biblia parece defender a una sola nación, pero en realidad enseña esta diferencia entre vivir por la ley de los promedios y la ley del Espíritu. Vamos a entender esto. Cuando uno lee la Biblia literalmente, parece que Dios dice, ok, yo quiero a este pequeño grupito de personas. En mi país a eso le decimos 3 gatos. Así que voy a elegir a estos 3 gatos y lo voy a separar del resto, aunque todos los otros son mis hijos y también fueron mi creación, pero no, estos son mis favoritos. Así que a estos 3 gatos le voy a conceder privilegios especiales. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que la Biblia se puede interpretar así? Y esto ha hecho que las religiones se sientan como que son un pueblo especial, como que hay favoritismo. Y por eso muchísimas religiones te dicen, no, nosotros somos la religión verdadera. Ok, vamos a ver esto más profundo. ¿Qué quiere decir que Dios eligiera a un pueblo? En realidad, esa aparente selección exclusiva no está hablando de naciones externas, está hablando de estados internos de comprensión espiritual. Cuando la Biblia te habla de Israel, del remanente, del pueblo escogido, de la descendencia de Abraham, todos esos no están describiendo razas, no están describiendo etnias o geografía. Está describiendo el nivel de conciencia que vive por encima del promedio. Yo creo que esto deberías anotarlo. El resto de la humanidad, esos pueblos que la Biblia está mencionando en todo el Antiguo Testamento, y que por cierto tienen nombres muy particulares, el resto de la humanidad representa a la mente ordinaria, o sea, que está operando por las leyes colectivas. Israel simboliza a esta persona, ese individuo que se despertó y que se está rigiendo por sus leyes internas que son superiores a las leyes del colectivo. ¿Ya te acuerdas por ahí? Cuando en el episodio 251 hablamos de la conciencia llamada Jacob, que pasó a llamarse Israel. Bueno, pues eso explica muy bien esto. No tiene que ver con favoritismo. Todo tiene que ver con un nivel de comprensión. Abraham, que ya sabes que la Biblia comienza mucho con Abraham, no es un ancestro así, no es alguien biológico. Es un estado de conciencia. Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué Abraham? ¿Por qué él? ¿Por qué no toda la humanidad? Porque Abraham representa el primer individuo
que intenta vivir por fe. ¿Cuál es el punto de ruptura así más importante de la historia de Abraham? Precisamente cuando pareciera que él iba a entregar a su hijo a Dios por fe. El padre de la fe, Abraham, es el primer individuo que intenta vivir por fe, por la ley espiritual, no por un condicionamiento colectivo. Abraham es la individualización, es la conciencia que comienza a escuchar desde adentro. Es ese primer ser humano simbólico que rompe con la ley del promedio. Su descendencia, lo estoy poniendo entre comillas, su descendencia no es genética, es psicológica. Por eso dice, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Ya lo buscas después por ahí en Gálatas. O sea, los que viven por conciencia espiritual, no por estadísticas humanas. ¿Qué es la ley del promedio? Esto es algo que aquellos que están en la escuelita recuerdan muy bien seguro. Lo vimos en el módulo del Yo Soy. Me explico. La naturaleza física funciona por promedios. Salud promedio, éxito promedio, nivel de vida promedio, inteligencia promedio. La persona inconsciente que no reconoce a Dios en sí mismo, no reconoce su poder mental, queda atrapada en los promedios, queda atrapada en esta mente del colectivo. Su vida es una estadística, pero el individuo que despierta la ley espiritual se sale de ese promedio. Se convierte en una excepción, pero es natural en realidad. Pero como está fuera del sistema, parece que es una excepción. Está viviendo por causas internas y no por efectos externos. Y la Biblia te muestra esa transición, míralo así. Todos los pueblos, todos esos pueblos que se mencionan, ¿no? Ley del promedio. Israel es la ley espiritual. Abraham es ese primer punto de ruptura. Y ya cuando se habla de Cristo, es la individualización completa. Entonces, la exclusividad del pueblo de Israel no es un favoritismo, es un fenómeno psicológico. Quien comprende y practica, trasciende. Quien no comprende, obedece al sistema, obedece a un colectivo. Israel, ese pueblo favorito, acuérdate que significa el que lucha y vence con Dios. Conciencia que se individualiza. Jacob recibe ahora el nombre de Israel después que luchó con el ángel. Israel significa aquel que se individualizó. Eso es hermosísimo. Es un título de conciencia, no es una nación. Míralo desde este punto de vista. Israel sería el individuo que despierta y Canaán sería ese nivel de conciencia donde ya la ley se manifiesta naturalmente en Israel. Por eso parece que Dios favorece a Israel, porque Israel representa ese pensamiento alineado con Dios y el favor que Dios otorga a Israel. No es un privilegio, es una consecuencia de ese estado de conciencia. ¿Por qué parece exclusivo? Porque la comprensión es exclusividad interna. Esa ley espiritual es inclusiva. La misma Biblia te dice, el sol sale para todos. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, dice el versículo. Pero su efecto consciente, eso lo experimenta el que trasciende, el que comprende. Vamos a ver un ejemplo perfecto en la Biblia. Elías, el profeta Elías, está viviendo en medio de una hambruna nacional. Pero dice que él no sufre hambre. ¿Por qué? Porque él está viviendo por la ley del espíritu, no por la ley de los promedios. Yo recibo constantemente muchísimos correos. Algunos de ellos, personas asustadas. Oh no, que ahora, no sé, que en este país, que ahora este presidente, que quiere sacar a todos. Ley de los promedios. Elías estaba en medio de una hambruna, pero nunca le faltó alimento. ¿Por qué? Porque estaba viviendo bajo la ley del espíritu, no de los promedios. La Biblia inclusive te afirma explícitamente que no existe favoritismos. Te dice, Dios no hace acepción de personas. Uno dice, pero ¿cómo podemos reconciliar esto con ese aparente pueblo escogido? Muy simple.
La acepción no es de personas, es de estados de conciencia. Vamos a ponerlo de otra manera. Podría ser: la ley favorece al que se alinea con ella, no al que pertenece a un grupo particular. ¿Lo puedes ver? Escucha bien eso. La ley es absolutamente imparcial, pero la comprensión de la ley es profundamente individual. Tú tienes una conciencia, yo tengo mi conciencia. Es individual. Entonces la Biblia incluye a toda la humanidad bajo una sola ley, pero excluye del resultado consciente a quienes todavía no lo comprenden. La Biblia te dice que Dios eligió a Abraham, luego a Israel, luego un remanente, luego 12 discípulos, luego 120 y luego miles. ¿Te das cuenta? Date cuenta de eso. Es como un proceso pedagógico del uno a muchos, del individuo al colectivo, del despertar personal al despertar global. Eso es justamente lo que estamos viviendo. Entonces la Biblia empieza con exclusividad y termina con inclusión. Por eso en el Génesis se dice que escogió a Abraham, pero ya para Apocalipsis hay un versículo que te dice: todas las naciones serán benditas en él. ¡Qué hermoso! El círculo se cierra. Y por último, si tú lees la Biblia línea por línea, va a parecer así fragmentada. Pero si tú empiezas a leerla metafísicamente, te va a aparecer una estructura perfecta. Presta atención y hasta nota esto. La primera mitad de la Biblia te describe la involución. O sea, el Antiguo Testamento te habla del Espíritu haciéndose materia. Y la segunda mitad te describe la evolución. Es la materia reconociéndose como espíritu. Es el viaje entero de la conciencia humana, de la unidad al olvido y del olvido al recuerdo otra vez. Es hermoso. La Biblia es la historia del ser entrando en forma, experimentando la forma y luego despertando dentro de la forma. ¿Te parece? Es una cosa maravillosa. Pero tiene que quedarte algo muy claro. En metafísica, cuando se habla de involución, no significa necesariamente caída. Significa descenso del espíritu hacia densidades cada vez más concretas, hasta que el espíritu se vuelve mundo, hasta que el espíritu se vuelve cuerpo, hasta que el espíritu se vuelve una historia, una personalidad. Así que la primera mitad del texto bíblico es simbólica y está describiendo cómo la unidad infinita se está convirtiendo así en multiplicidad. Esto ya lo vimos en el episodio anterior. Así que el Antiguo Testamento entero es conciencia formándose. Cada libro, cada historia, cada símbolo está representando la identidad individual, esas emociones primitivas, el ego, la moral. Está hablando de esta etapa evolutiva, es la mente inconsciente funcionando. El espíritu involuciona en forma humana. Se dispersan en símbolos, en historias, en leyes, en reinos, en genealogías, en guerras. La involución es el espíritu perdiéndose, parece que se pierde a sí mismo para volver a encontrarse. Y luego está la evolución, el ser humano descubriendo que es espíritu. Estos son los evangelios hasta que llegamos hasta el Apocalipsis. La segunda mitad de la Biblia es el proceso inverso. Es la conciencia humana recordando su origen espiritual. Por eso Jesús aparece exactamente en la mitad del gran drama bíblico. Jesús fue mencionado en el Antiguo Testamento, pero ya Jesús toma completo protagonismo en el Nuevo Testamento. Es el origen del giro entre involución y evolución. Yo y el Padre uno somos. Esa frase no es solamente una cosa mística, es evolución de la conciencia. Es el ser humano recordando su origen divino. Jesús es el modelo del ser que reconoce su conciencia, su naturaleza espiritual y luego actúa desde ella. Jesús es el ser humano evolucionado, no es superior a ninguno de nosotros. Él dijo que es nuestro hermano. Él dijo: mayores cosas de las que yo he hecho ustedes van a hacer. Es el ser humano completamente despierto, aquellas cosas que nosotros apenas estamos recordando. Por eso la resurrección no es como un evento histórico, es el símbolo de nuestra conciencia humana, superando la identificación con la forma. Esto es maravilloso.
Jesús está venciendo la muerte porque recuerda que la vida no es un cuerpo, es espíritu. Esto es el Cristo. Y el Apocalipsis es la culminación de esta evolución. Es el libro más temido por la mayoría de la gente que lee la Biblia, pero en realidad es el libro más luminoso. Apocalipsis te describe la caída de Babilonia, la confusión mental, la aparición del Cordero, la identidad divina que todos tenemos, la muerte del dragón, ese ego colectivo que estamos compartiendo, y luego la aparición de la nueva Jerusalén, esa conciencia iluminada. Esto no es el fin del mundo, es el fin de la ignorancia. Apocalipsis es la descripción poética de la mente humana totalmente revolucionada, reconociendo que Dios habita en ellos y ellos en Dios, como dice el versículo. Esta es la cúspide. Este es el hombre descubriendo que siempre fue Dios manifestado. Por lo tanto, amigos míos, la Biblia es el espejo de nuestro viaje interior. Si tomas toda la Biblia como una sola obra, la Biblia dice, tú eres espíritu. Tú eres espíritu que se hizo forma, solo que olvidaste tu naturaleza. Viviste desde la separación, escuchaste símbolos, historias, profetas, y un día apareció Jesús en ti, tu ser recordándose, y entonces tu mente resucita, tu conciencia se ilumina, y Babilonia interna cae. Jerusalén eterna desciende en ti. Ese es tu viaje. Este es mi viaje como humano. Este es el viaje humano. Este es el viaje de la Biblia. Es involución hacia adentro y evolución hacia arriba. La Biblia es un mapa completo del proceso de la conciencia. Involución, el espíritu haciéndose mundo. Evolución, el mundo descubriendo que es espíritu. Toda la escritura es un gran círculo de Dios a la forma, de la forma a Dios, de la unidad a la individualidad, de la individualidad otra vez a la unidad consciente. Ese es el misterio, ese es el propósito y ese es el mensaje. Yo deseo que te quedes con aquello que te sirva. No hay manera de que erremos, no nos podemos equivocar. Todos estamos de vuelta hacia Dios, a esa realización de nuestro ser. Vive tu vida con gracia, con amor, con alegría. Dios y tú no pueden ser separados. Yo no puedo ser separada de Dios. Así que ahora lleve esta verdad a las cosas simples de la vida y nunca se te olvide que todo siempre está bien.